la carta a los Filipenses y vamos a empezar desde el versículo 3 también. Perdón, desde el versículo 2. El domingo pasado leímos el versículo primero, hoy vamos a leer el versículo 2 y los siguientes. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Parece bastante contradictorio que hayamos leído el versículo primero, que era un llamado al gozo, y de pronto Pablo se descarga con esta palabra. Por lo demás, hermanos, acaba de decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor siempre. Nos habla de la frescura y del gozo del Señor, e inmediatamente dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué contraste, ¿no? Por un lado dice gozaos e inmediatamente dice esto. Bueno, la carta tiene una continuidad. Estas divisiones que hacemos simplemente es para estudiarla un poco mejor, pero la carta tiene continuidad. ¿Y qué es? ¿Por qué él dice esto? Porque el apóstol Pablo sabe que si se descuidan frente a ciertas influencias, van a perder el gozo del Señor. Entonces, si él le dijo que se mantengan en gozo, les dice, pero guardaos de esto, porque esto es lo que puede llegar a quitarles el gozo. Ahora, los hebreos siempre, para enfatizar, repetían. Si ellos tenían que decir que Dios era muy santo, ellos decían santo, santo, santo. Esa repetición era lo que sería el aumentativo para nosotros, ¿no? Ahora, acá él dice guardaos y 3 veces nos habla de los que nos tenemos que guardar. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está enfatizando que hay un peligro latente siempre que nos hace perder el gozo del Señor. Y él dice, ustedes tienen que guardarse de esto. Y se refiere a personas específicamente. Él dice que hay perros, que hay malos obreros, que hay mutiladores del cuerpo. Ahora, la palabra que usa aquí es muy dura porque la palabra perro es un insulto, era un insulto en aquel momento. Y era un insulto grave porque los perros, se está refiriendo a los perros salvajes, pululaban alrededor de las ciudades en los basurales, comiendo y deshaciendo todas las cosas. Él dice que estos son merodeadores de basura. Dice además, malos obreros, no trabajan para el crecimiento espiritual, sino para la esclavitud del pueblo de Dios. Dice, mutiladores del cuerpo, ponen ritos exteriores, quieren atarlos al pasado. Yo creo que acá el apóstol está diciéndonos, miren, tengan cuidado de los que quieren quitarle el gozo, de los que quieren esclavizarlos nuevamente, de los que quieren atarlos al pasado. ¿Y por qué dice eso? Porque había una infiltración que llegaba a la iglesia, una infiltración que sigue hasta el día de hoy y que va a seguir siempre porque es algo característico del ser humano, que donde hay gozo, donde hay libertad y donde hay alegría de la fe, surge el fariseísmo, surge el fariseo. El Señor trató a los fariseos con mucha dureza. Las personas con mayor dureza los trató fueron justamente los fariseos. A ellos los llamó hipócritas, y se lo dijo en la cara. ¿Por qué? Porque dicen, son los que limpian el vaso de afuera, limpian el plato y el vaso de afuera, pero por dentro está lleno de injusticias.
les dice, son sepulcros blanqueados, bellos por afuera, pero por adentro está la podredumbre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay algo que son los ritos exteriores, y que ellos enfatizaban los ritos exteriores de limpiar el plato y de limpiar el vaso, pero se olvidaban de los grandes mandamientos de Dios. Y entonces estaban limitando a los cristianos. Bueno, ustedes tienen gozo, sí, pero tienen que cumplir con todas estas cosas. ¿Y cuáles eran las cosas que ellos mandaban cumplir? Las cosas que mandaban a cumplir era: volvamos a los principios rituales del judaísmo que hemos dejado atrás. Cuando ellos hablaron en el Concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos dijeron: si no se circuncidan conforme al rito de la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, subordinaban la salvación en Cristo a un rito determinado. Pero ese rito después traía una consecuencia, porque decía: es necesario circuncidar y cumplir con toda la ley de Moisés, cumplir con todas las ceremonias, cumplir con todos los ritos, cumplir con todas esas cosas. Es decir, empiecen a guardar días, absténganse el sábado de toda labor, absténganse de determinados alimentos que pueden ser puros e impuros, cumplan con todos los ritos de purificación ritual que tienen que hacer, sujétense a los ayunos obligatorios. Es decir, empecemos a poner normas que corten la libertad, y detrás de eso se caía el gozo, porque ellos se caían de la gracia de Dios. Querían agregarle algo a la gracia de Dios. La gracia de Dios nos perdona en Jesucristo, y la salvación depende únicamente de Jesucristo, depende de eso. No le pongamos ritos después que limiten nuestra libertad espiritual en Cristo Jesús. Y muchas veces los ritos, las costumbres, las tradiciones empiezan a tener un peso tan grande dentro de la iglesia del Señor que son limitativas de la libertad en Cristo y que terminan anulando el gozo del Señor. Fíjense, son cosas que se van infiltrando y que uno no se da cuenta, pero lentamente nos caemos de la gracia. El Señor Jesucristo miraba a los fariseos y dicen: cuando hacen los diezmos son rigurosos. No solamente diezman el trigo o la harina que van a usar, sino que diezman la menta, el eneldo, el comino, es decir, las especies. No usaban una especie si no sacaban el 10% para ofrecérselo a Dios. Dice: sin embargo, se olvidan de la justicia, la misericordia y la fe. Y estas son las cosas importantes. Mis hermanos, hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes. Hay cosas que son meras costumbres, meras costumbres. Yo admito solamente 2 mandamientos para la iglesia como ceremonias que tenemos que cumplir, que es la Cena del Señor, que fue instituida por el Señor, y el bautismo. Esas son las 2 únicas, si usted quiere, ceremonias que tenemos, a las que accedemos voluntariamente. Pero después, las otras cosas, las características a veces denominacionales que nos hacen vivir dentro de ciertos límites, esto es lo que Pablo dice: esto termina por quitarles a ustedes el gozo del Señor. Querían que se circuncidaran. Y entonces Pablo le escribe a los colosenses y dice: ustedes ya fueron circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, que cuando llegamos a Cristo, permítanme usar la misma figura que Pablo, hemos sido circuncidados espiritualmente. Se nos ha cortado la cadena con el pecado. Luchamos, pero sabemos que ese pecado ya no nos va a llevar a la perdición eterna, porque Cristo es el que nos ha liberado, el que nos ha libertado. El Señor cortó interiormente con esa cadena de pecado al llegar a nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo saca como conclusión: por tanto, nadie los juzgue a ustedes en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, lunas nuevas o día de reposo, todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo.
No estamos en el tiempo de las sombras, no estamos en el tiempo de las sombras. Yo me acuerdo hace muchos años, y lo recordaba ahora porque estamos entrando, ustedes saben que estamos en domingo de carnaval, lunes y martes, y el miércoles empiezan los 40 días anteriores a la Pascua. Y me acuerdo el hecho de que me preguntaban en la escuela, ¿vas a comer carne vos estos días? Sí, voy a comer carne. No, no, es pecado, es pecado. Salía la señora a barrer la vereda. No, no se puede barrer, es Viernes Santo, se está barriendo el cuerpo de Cristo. ¿Quién inventó todo esto? Que limita la libertad en Cristo Jesús. Claro, llegamos a este tiempo y aumenta el precio del pescado. Aumenta el precio del pescado. ¿Por qué? Porque todos iban a comprar pescado. Claro, esto que digo va contra las pescaderías, pero no hay ningún mandato de que usted no pueda comer carne, o tenga que abstenerse de barrer, o tenga que escuchar música sacra. Todo esto se acabó. Es la limitación de la libertad que tenemos en Cristo. Pero lógicamente todas estas cosas son atractivas. Cuando yo hago cualquiera de estas cosas y sostengo estas cosas son atractivas porque estoy haciendo algo por mi salvación. Por mi salvación yo no puedo hacer nada. Lo hizo todo Cristo. Todo lo que yo hago es porque honro al Señor y porque en agradecimiento obramos y hacemos cosas y practicamos la misericordia justamente por el amor que tenemos al Señor, no porque sea la obligación para salvarnos. Y acá hay una gran diferencia. El que hace misericordia porque cree que es un mérito, está atado a ese mérito. Yo no estoy atado a eso. Lo hago por pura gracia, porque recibí de gracia y entonces como cristianos estamos dando de gracia. El apóstol Pablo recuerda su vida pasada. Él dice, si alguno quiere confiar en las cosas de la carne, yo más que todos ustedes. ¿Por qué? Yo fui circuncidado al 8º día. Esto habla de una familia respetuosa, extrema de la ley. No era una familia tibia la de él. Al 8º día, que era lo que establecía los principios de la ley. Dice, soy del linaje de Israel, pueden buscar mi genealogía y llega directamente a Abraham por la vía de Benjamín. Pertenezco a la tribu exclusiva de Benjamín, que era una tribu aristocrática en ese momento, de muy pocos miembros. Yo pertenezco a esa tribu. Hebreo de hebreos, la sangre mía es hebrea, no estoy contaminado por sangre griega ni por sangre romana. En cuanto a la militancia, dice, soy fariseo. Fariseo, tengo el orgullo de ser fariseo, perseguidor del cristianismo, íntegro de acuerdo a la ley. Todo eso eran las cosas que yo tenía. Y llegó un momento que yo renuncié a todo eso, dejé de lado todo eso, porque cuantas cosas eran para mí ganancia, la estimo como pérdida por amor a Cristo. Le está diciendo a los hermanos, miren, si yo en la militancia de la circuncisión hubiera conseguido el gozo, les diría hoy a todos ustedes, circuncídense. Pero resulta que yo el gozo lo conseguí cuando llegué a Jesucristo. Porque en el camino de los ritos lo único que conseguí fue orgullo, fue vanidad, fue fanatismo, ira, odio, esclavitud. No había conocido el gozo. Pero conoció el gozo ¿cuándo? Cuando llegó a Jesucristo. Él tenía una marca en el cuerpo que era la circuncisión. Y él decía, esa marca lo único que hizo fue esclavizarme. El gozo lo recibí cuando terminé con todos estos ritos y me acerqué a Jesucristo. Hay una tendencia perniciosa en nuestra sociedad, que es tratar de convertir al cristianismo en una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación, que es distinto. Es una relación. Es la relación que cada uno de nosotros establece directamente con el Señor. Y en esa relación directa con el Señor es donde tenemos la libertad y donde tenemos ese gozo pleno del que hablamos el domingo pasado. Les está advirtiendo que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, la nueva vida en Cristo Jesús. Mis hermanos, Él les está diciendo, miren, el gozo del Señor es maravilloso. Ustedes pueden, a pesar de lo que les pase y a pesar de las circunstancias, lo acaba de decir en el capítulo anterior y en el principio de esto, ustedes a pesar de todo eso pueden gozarse en el Señor. No ignoren las circunstancias,
Pero cuando ustedes piensan en las circunstancias y se centran en las circunstancias, se van a deprimir. Pero cuando ustedes levantan los ojos y ven las circunstancias, pero ven al Señor, tienen el gozo del Señor. Pues entonces tengan cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado de que no se infiltre el fariseísmo por ningún lado. Y siempre está a las puertas, porque el hombre siempre quiere hacer algo. La libertad despierta miedo en el ser humano. Yo prefiero entregarle mi libertad a alguien para que alguien piense por mí. No. Jesucristo dice acá, ni siquiera intermediario. Arréglese conmigo el problema. Vincúlese directamente conmigo. Yo soy el que le tiendo la mano y el que lo levanto. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos tomamos de Él, nos tomamos de su mano y somos circuncidados de corazón y de oído. Esteban acusó a los judíos y les dijo, ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. Tienen la marca de la circuncisión en la carne, pero no tienen circuncidado ni el oído ni el corazón. Es decir, ni oyen la voz de Dios, ni están dispuestos a amar como el Señor mandó. Nosotros tenemos que ser circuncidados de corazón y de oído. Nuestro corazón y nuestro oído son los que tienen que estar abiertos y atentos. El oído atento a lo que el Señor dice y el corazón abierto a cumplir con lo que el Señor nos manda con respecto al prójimo y con respecto a nuestra vida espiritual. Para nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Este es el centro hacia el cual tiene que apuntar nuestra vida cristiana. Y el apóstol Pablo aquí está defendiendo la libertad y está defendiendo el gozo cristiano y nos está señalándonos la importancia de la gracia de Dios. Vivamos plenamente la libertad en Cristo Jesús y vivamos también el gozo todos los días en el Señor.